Hola, bien, hablemos de la característica de un canal de comunicaciones. Las características que vamos a definir son estas cinco: ganancia, respuesta de frecuencia, ancho de banda, ruido y tasa de errores. La ganancia es la división entre la potencia de salida y la potencia de entrada. Si es mayor que el 1 es porque la salida se amplificó. Si es menor que el 1 quiere decir que se atenuó. Obviamente, si es menor que el 1 es porque la potencia de entrada es mayor que la potencia de salida, y es lo que pasa normalmente con la energía que se va perdiendo en la longitud del enlace. Las características físicas me obligan a que algunas frecuencias viajen más rápido que otras. Pensemos en una transmisión de un partido de fútbol, por ejemplo, que el audio o a veces los videos llegan atrasados respecto del audio. O sea, hay algunas frecuencias que funcionan mejor que otras. En un canal de telefonía, las frecuencias vocales funcionan mejor que las frecuencias que no son de audio. Pensemos en nuestro oído. Nuestro oído escucha mejor a los 1000 Hz que en otras frecuencias. Arranca a escuchar a los 200 Hz y termina de escuchar a los 15 kHz, más o menos. A esas frecuencias, a los bordes, siempre se les llama frecuencias de corte. Entonces, la potencia, se toma en cuenta la potencia máxima, y aquella que superan la mitad de la máxima se le llama ancho de banda. La resta de F1 menos F0 me va a dar este rango de acá, y en la cantidad de frecuencias cuya potencia salida supera la mitad de la potencia máxima. Hablamos de distorsión de la señal cuando aparecen agentes que nos distorsionan la señal. Vamos a definir tres: la atenuación, el retardo y el ruido. La atenuación es la cantidad de energía que se pierde cuando va transitando la señal. Como decíamos recién en la atenuación, si la potencia que ingresa al canal, hay una parte que se va a perder en el tránsito y solo va a salir otra parte a la salida. El retardo es lo que hablábamos en respecto de la respuesta de frecuencia. Hay señales que funcionan más rápido que otras. O sea que en la longitud del canal algunas frecuencias van a ganar distancia. Pensemos en ciclistas que salen y van diferente de velocidad. Entonces, cuando llega el primero, después al tiempo llegan otros. Lo mismo pasa con algunas frecuencias. ¿Qué hay que hacer? Acortar la distancia de los canales. El ruido es una señal que aparece ajena, externa. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos usando el canal, vamos a tener varios ruidos presentes. Por ejemplo, el térmico es el que se produce porque el propio uso de la energía genera ruido. Por ejemplo, si estamos escuchando una radio FM, vamos a escuchar el zumbido de la radio, de la energía, ¿verdad? Eso se llama ruido térmico. Ruido de intermodulación es el que sucede cuando varias frecuencias se comparten en el mismo canal. Por ejemplo, nosotros estamos hablando por teléfono y escuchamos conversaciones que son de otros, conversaciones ajenas. Diafonía es el que se produce por el efecto del campo magnético de los canales. Esto aparece sobre todo cuando tenemos líneas telefónicas, por ejemplo, que comparten un mismo cable, y entonces el campo magnético de una se induce sobre el otro. Ruido impulsivo es aquel ruido que aparece inevitablemente, por ejemplo, un avión que pasa y me distorsiona la señal de televisión, o una moto que pasa y genera con su ruido agentes externos que producen distorsiones sobre la señal. Pensemos que estamos escuchando la radio y hay una tormenta eléctrica, un trueno se induce sobre la transmisión de la radio y nos provoca ruidos. De la relación entre la señal que queremos enviar y el ruido se define la relación señal-ruido, que debe ser para un canal ideal 40.000 veces menor el ruido que la señal. O sea, simplemente pasa por dividir la potencia de la señal dividido la potencia del ruido. Si nosotros medimos los errores que se reciben al final, vamos a decir que una tasa de error va a ser de 10.000
el límite, ¿verdad? O sea que si nosotros enviamos 10.000 datos, solo uno podría llegar erróneo. Si nosotros dividimos 10.000 sobre 1, nos va a dar 10.000. Ahora, si nosotros recibimos 100 datos, la división nos va a dar 100. Ese canal se considera defectuoso. Quería hablar de voz sobre IP. Entonces tengo que definir FXS en una red de telefonía a quien alimenta y FXO a quien es alimentado. ¿Está claro? FXS siempre es la central, FXO es el aparato, es el que necesita ser alimentado para funcionar. En telefonía IP vamos a necesitar siempre de un gateway de voz sobre IP, o sea que me convierta la señalización telefónica en señalización de red. Y con eso podemos, por ejemplo, levantar una señal por internet en cualquier parte del mundo. Todos conocemos que si llamamos por teléfono a Buquebus, nos atienden en Buenos Aires. Todos conocemos si llamamos al call center de Claro, nos atienden en Córdoba o en Perú. ¿Por qué? Porque fue transformada la telefonía en señalización de red y está enviada por internet a un call center en otra parte del mundo. Este es un gateway de voz sobre IP donde vemos que entra telefonía y sale señalización de red. Y este es un gateway de voz sobre IP para PC. Este es un teléfono, o sea, ahí ya no necesitamos un gateway, sino que este teléfono funciona como si fuera una computadora, un terminal, pero para hablar por teléfono. Muchas gracias y seguimos conectándonos.